El Titanic fue el segundo de los 3 barcos de clase olímpica que se construyeron en Harald and Wolff para la White Star Line. Harald and Wolff había construido ciertos de barcos, pero el Olympic y el Titanic eran los más grandes de la ingeniería, la tecnología y el lujo. Por aquel entonces, el astillero de Belfast era uno de los más grandes del planeta. Durante muchos años, Belfast tuvo conflictos entre los católicos y los protestantes. No fue hasta 1985 cuando se descubrió los restos del Titanic. Entonces, Belfast decidió crear un centro turístico diminuto dedicado al Titanic. Tras 30 años de conflicto, en 1998 Belfast firmó la paz y casualmente un año antes se liberó la película de Titanic, lo cual creó en todos un interés constante en visitar Belfast. Bueno, hoy es el lunes 14 de abril, hoy es mi cumpleaños y es lunes, entonces no vamos a festejar hasta el próximo fin de semana, pero bueno, un año más en Dublín. Happy birthday to me. Estamos probando mi regalo de cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños. Mi taquito está haciendo un pastel para mí por mi cumpleaños, porque me gusta mucho el pastel de limón. Wow, the lemon cake that my taquito made me for my birthday. Oh my god. Where are we, taquito? So that's IRA, and I said, here she was, straight face, true as God. Where can we go and see them? So this is the Nomadic. This is the last White Star Line boat there is. Yeah. It took people from the dock over to Titanic, and then it's usually going to the hotel, aren't you? Yeah. Those are jets. That's my tour over. Thanks very much. So we are here, about to know our room. En 311. Pueden ver la sombra, cómo crean la sombra. Ese es el cuarto. Oh, wow. Mira la vista, taquito. Wow. Wow, really nice room. ¿Te gustó? Sí. ¿Sorpresa? Give you a robe and face slippers. Mira. The biscuits. Yeah, walkers. This is the toilet. Nice shower. Nice shower. It's a massive window of your bathroom. Y la vista, taquito. El taxista que nos trajo aquí decía que ese es el Museo del Titanic, y el taxista que nos trajo aquí decía que esa cosa plateada son las dimensiones de cómo realmente estaba el barco. Entonces pueden imaginarse la altura. Uno de los detalles que tiene este hotel es inclusive la alfombra. Como pueden ver, tiene la T y la H del hotel de Titanic. Otra cosa que es sorprendente es, obviamente no son los originales, pero es el mismo diseño de los tiles que estaban en los baños del Titanic también. Y otros detalles como las puertas, ¿no? Estas cosas de soldadura. Está chido. Y una de las cosas más impresionantes para mí es que nos dieron un cuarto con la vista hacia el museo. Esto que ven aquí son las rejas originales que tenía este edificio. Se dice que también estaban inspiradas para la creación del Titanic. Nos encontramos en el tercer piso del hotel y estas escaleras son originales, o sea, se mantienen exactamente igual, obviamente con los mosaicos diferentes. Los mosaicos, cabe recalcar que es una imitación de cómo estaban hechos en el Titanic, pero no son los reales, obviamente. Aquí podemos ver una réplica de los azulejos que estaban en el Titanic. Entonces es bien interesante ver cómo puedes imaginarte los verdaderos azulejos. Bueno, esta es una réplica, lo que se encuentra aquí, del mismo estilo.
pero saber que estos son originales está bien chido. También tienen otros tipos de muebles, como por ejemplo esta safe, que son originales. Entonces, lo chido de este hotel es que puedes tener una interacción con los objetos reales que existían en el Titanic. Usualmente cuando pensamos en Harold and Wolf, pensamos en solamente esta grúa amarilla que se encuentra detrás de mí, pero ellos fueron una empresa que básicamente creó todos los barcos de la línea de White Star. Y aquí en el hotel podemos observar algunas reliquias como pedazos de madera que fueron utilizados para la construcción del barco. Y hay unos pedazos de madera que obviamente pues fueron los restos de los pedazos de madera que no se utilizaron. Y una cosa curiosa es que fueron firmados por los empleados, como poniendo los nombres y la fecha. Como por ejemplo aquí aparece el 13 de junio de 1875 o en 1890. Esta era la entrada principal de Harold and Wolf, de las oficinas de esta empresa. Y bueno, este era básicamente el lobby. Obviamente, ¿qué es real en esta parte? La entrada principal, la madera, es real. Los azulejos que vemos aquí actualmente, estos no son reales, son creados. Pero esta cosa que vemos aquí es muy importante porque fue el primer telégrafo que se utilizó en Irlanda en el siglo XIX. Entonces, esta cabina es original, la madera, todo lo que se encuentra aquí. Y era la forma de comunicación que ellos tenían, era una innovación muy grande que Harold and Wolf tenía para las comunicaciones. We are about to entrar a la Titanic Experience. Esta es la primera vez que Taquito está aquí. Yo había venido en el 2019. Vamos a ver qué cambió. Creo que el museo te da una perspectiva de cómo era la revolución industrial en aquellos tiempos cuando el Titanic fue inventado. Entonces podemos ver en la primera sala podemos ver cómo es que ellos crearon esta revolución industrial. Este es el reloj donde hacían click in, click out los trabajadores de Harold and Wolf. Esa imagen que vemos allá atrás es el hotel donde nos estamos quedando actualmente. Era donde hacían los planos del Titanic, como pueden ver. Y ahora es donde nos estamos quedando en el hotel. Ok, estamos esperando el ride porque hay un ride aquí dentro del museo, pero tenemos que esperar 20 minutos porque hay queue. Pero bueno, vamos a esperar. Ride. Estos son los rides, el carrito que nos va a llevar a imaginarnos cómo podían los trabajadores estar en estas condiciones. Está cool porque puedes sentir el calor, Sí, calor. de cómo ellos más o menos sentían trabajando en estas condiciones. Look, Taquito, in the end of the day, ellos se iban al pub como nosotros. You just ride around, you can't hear anything. ¿Qué te pareció?
¿Te gustó? No me gusta. Thank you for joining us. Creo que We'll end in a few seconds. la verdad es algo Please como exit the una car carefully and make sure you trampa don't leave turística. any personal possessions behind. No había notado que eran dos, o sea, eran como el car park, digamos, antes de ser lanzado hacia el mar. Del lado izquierdo podía estar el Titanic o el Olympic. O sea, los dos al mismo tiempo en esta parte. Esta era la parte del lado izquierdo, es donde se encontraba el Titanic, y del lado derecho es donde se encontraba el Olympic. Pensar que aquí estuvo hace 103 años antes de ser liberado hacia el mar. Y este es como solía verse un cuarto de primera clase. Honestamente, debo de decir que en Cork, hay un museo mejor del Titanic, ¿verdad? Aquí podemos ver una réplica de las alfombras. La verdad es que lucen feas, ¿verdad? Sí. Aquí es la tercera clase, donde probablemente iríamos nosotros, ¿verdad, Taquito? Sí. Yo arriba. Cierto. Y esta es una réplica de los platos de primera clase y de super primera clase. De hecho, las réplicas que venden en la tienda allá abajo están bien caras. Por ejemplo, si quieres comprar uno de estos, cuesta 111 pounds. Sí. Esta fue la ruta que tomó el Titanic. Belfast, Southampton, Cherbourg en Francia. Luego se fue a Queenstown, pero ahora se llama Cork. Y se hundió. Y aquí podemos ver exactamente el proceso, ¿no? Se creó en Belfast, los pasajeros subieron en Southampton, en Cherbourg. ¿Te acuerdas de el personaje de... ¿Cómo se llama la actriz que hace Misery? Oh, Kathy Bates. Kathy Bates. Su personaje subió en Cherbourg. Really? Ya. I didn't know that. Queenstown y New York. El 11 de abril de 1912 salió de Queenstown. Ahora es conocido como Cork en Irlanda. Sí, cierto, Cove. Entonces, de hecho, esta fotografía que vemos aquí, si ustedes van a Cove en Irlanda, todavía existe este muelle. Está al lado del Museo del Titanic en Cove. De hecho, esta fotografía es Cove en Irlanda. Antes se llamaba Queenstown o Cove. Y aquí este mismo edificio ahora es el Museo del Titanic en Cove. It's passage to New York and return after sending off. Básicamente, Frank Brown tomó el barco en Southampton y se bajó en Queenstown, ahora Cove. Y él fue el que tomó la última imagen del Titanic. Esto es una recreación como si estuvieras en the first class deck. Sí, voy hacia Nueva York a buscar una nueva vida. ¿A dónde vamos, Taquito, en el Titanic? Look the sea behind us. ¿A dónde vamos? New York. Vamos a New York. Obviamente de tercera clase, ¿verdad? Esto que vemos aquí es el código Morse que avisaba del Ice Warning. Iceberg. Y estos son los nombres de las 1512 personas que desafortunadamente murieron. 713 personas fueron salvadas. Una prima de Taquito, McGowan Miss Catherine, ella desafortunadamente fue de las 1512 personas que murieron, pero McGowan allá arriba también. McGowan, Miss Annie, ella fue una de las sobrevivientes. Básicamente estos son los culpables de que haya pasado la tragedia, porque estos eran las llaves de los binoculares que abrían una caja donde se encontraban, y parte de eso fue que no pudieron ver el iceberg enfrente de ellos. Oh, wow.
Creo que esta es una de las únicas cosas originales que estaban dentro del barco. Este fue un trofeo que se le dio al capitán del RMS Carpathia por haber salvado a las personas en el mar, y fue otorgado nada más y nada menos por Kathy Bates, no, por el personaje JJ Brown. Y este fue uno de los violines que se rescató del barco, que pertenecían a Wallace Hartley. Honestamente, ¿qué te pareció la experiencia del Museo del Titanic? No me gustó. Lamentablemente debo decir que si tú eres un fanático de la historia del Titanic y quieres venir a Belfast a ver este museo, no vale la pena. No vas a encontrar nada interesante que tenga que ver con memorabilia o cosas que son reales. Creo que en Las Vegas recuerdo que en Las Vegas en un hotel que es una pirámide, ahí puedes encontrar cosas reales y es 10 veces más importante que que este museo, ¿verdad? Ahora vamos a conocer el SS Normandy. Creo que con el mismo precio del boleto que pagamos para entrar al boleto al Museo del Titanic, vamos a conocer este barco. Nos encontramos en el SS Normandy y era como un taxi que transportaba solamente a la gente del harbor hacia el barco, ¿verdad? Este es un panel original de 1911, lo demás es una recreación. ¿Te gusta, Tequito? Sí. Es nice, ¿no? Nicer than the Es museum. nice. Es muy interesante más que el propio Museo del Titanic, de hecho. Y esta era la primera clase. Tenía su propio bar, Tequito, look. ¿Me da un whisky, por favor? No. Quiero whisky. Champagne. Can I just see up to you? No. Obviamente este barco es original, pero fue restaurado en 31 de mayo del 2013. Pero si recuerdan, un dato curioso es que el 31 de mayo, pero de 1911, fue lanzado el Titanic también por primera vez. No sé si es coincidencia el 31 de mayo o algo siniestro. Aquí es donde se supone que tendríamos que ir nosotros, ¿verdad? Sí. En la última clase. Un dato interesante es que este barco fue restaurado por European Union. Inglaterra ya no es parte de la Unión Europea, ¿verdad? No. Qué tristeza. No ningún. Can I ask you ticket, please, for first class? You shouldn't be here. La verdad, esta es la parte más chida del tour, porque podemos ver exactamente, no sé si sean originales, hay unas cosas que son originales, otras que no, pero por lo menos tienes una idea más clara de cómo podría lucir un barco de 1912 y sentir la vibra de aquella época. Por cierto, los tiles que ven aquí no son originales, son una réplica, pero el hotel donde nos estamos quedando es una imitación de esos tiles también. Otra cosa interesante es que este barco fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial de 1939 y 45 entre estas locaciones. Entonces este barco tiene una gran historia, de hecho. Y esta es una de las... ¿cómo lucían los chalecos salvavidas? No creo que esto pueda soportarme, la verdad. ¿Verdad? Y aquí es como solían vivir back in those days. ¿Quiere pan? No. In fact, este barco también fue utilizado en la Primera Guerra Mundial, o sea, fue utilizado en las dos guerras mundiales. Tiene bastante historia este barco. ¿Te gustó la experiencia del Normandy? Sí, más que el museo de Titanic. Definitivamente. Este
pequeño barco tiene bastante historia y es una restauración, pero lo interesante es saber que pues es el template, es lo que realmente es el barco vivo, entonces vale mucho la pena venir aquí. ¿Ahora dónde vamos? Para comer. Tengo mucho hambre. Yo también. Este es el Presentation Room como solía verse en 1912. Básicamente este era el cuarto donde mostraban el trabajo final, el boceto final, y realmente es una réplica. Todavía conserva como ese ambiente de 1912. Algo súper chido que también tiene este hotel es que, aparte de la historia que hay detrás, aquí podemos observar el cuarto de dibujo que tenía Harold and Wolf en 1890-1912 cuando el Titanic fue lanzado. Ahora es un bar, que por cierto vamos a ir a tomar una pint, pero es impresionante saber que en este lugar estuvieron los dibujantes o los diseñadores del Titanic. Nos encontramos en el bar del Titanic y yo voy a probar una cosa que se llama Punch Romania, Romaine. que se creó, supuestamente fue la última bebida que se creó el 14 de abril, antes de que se hundiera el Titanic. Está hecho aquí está. El Punch Romania Romaine. Punch Romaine is one of the last cocktails served on Titanic in April 14, o sea, en mi cumpleaños, pero de 1912. Hay otra cosa que se llama Jack and Rose, que es Jack Daniel's Honey. Son naco. Pero bueno, vamos a probar mi cóctel. Oh, Taquito just has a Guinness. Well, I'm not really big fan of cocktails. Parece como mimosa, como jugo de naranja con prosecco o champagne. Y el vino blanco. Y vino blanco. Siento que estoy tomando un cóctel de 1200 calorías, pero bueno, esto es lo que la gente de primera clase tomó antes de que se hundiera el barco en 1912. ¿Quieres probar? Pruébalo y dime si te gusta o no. ¿Te gustó? Más o menos. Bueno, esto tiene Bacardí. Aquí dice que tiene Bacardí, Pinot Grigio, no sé qué sea eso, Orange Juice, jugo de limón, jugo de naranja, sugar, huevo y prosecco. Más o menos. Y este reloj que está aquí en el bar pertenecía al SS Carpathia, es del original barco. Ahora vamos a desayunar al hotel de Titanic, porque viene incluido en el precio. Acabamos de hacer checkout. La verdad es que yo sí recomendaría 100% venir y quedarse en este hotel al menos una noche.
tiene bastante historia y se encuentra justo de enfrente del Museo del Titanic. Un dato curioso para las personas que a lo mejor no lo sabían, aquí en Belfast existe un memorial y aquí está el nombre del único mexicano que murió desafortunadamente en el Titanic. Su nombre era Uruchurtu y Ramírez Manuel.